Dios te bendiga, discípulo amado de Jesucristo. Quiero tocar el tema que estamos abordando, pero de la otra cara de lo que estoy enseñándoles. Es decir, de los miembros, de los filigreses. Yo creo, haciendo una diferencia del discípulo, ¿no? Del congregante. A eso, ¿cómo lo llamo? Seguidores de Cristo. Ahora, ¿qué quiero hablar? Quiero poner como un ejemplo, como un modelo que Dios ha puesto en la palabra para no incurrir, no caer en lo mismo. Gracias a Dios, tú y yo tenemos al Espíritu Santo. Quiero hablarte de un seguidor. Y ya se había hecho líder, ya se ha hecho rey, pues simplemente era alguien que cumplía órdenes, nada más. Me refiero al rey Saúl. Quiero hablarte de él en el contexto de lo que hoy en día, así como él, hay millones, digo así, millones en toda la faz de la tierra, en esta comunidad evangélica. Acompáñame a 1 de Samuel capítulo 13. ¿Cuál es el tema en sí? El conflicto personal del rey Saúl. Conflicto personal de Saúl. Estaba tan enraizado. Después, es decir, al año, al año de su reinado, el alma de Saúl empezó a descomponerse. Empezó su moral, su alma a deteriorarse, a descomponerse. De estos conflictos que no superó, no se preocupó en superar. Y la raíz de todo esto es que él era un tipo de cristiano que no se dejaba enseñar. No se dejaba enseñar. Eso es lo que me hace recordar de ese rey viejo. A ver, acompáñame un ratito a Eclesiastés 4:13. Eclesiastés 4:13, donde encontramos semejante a Saúl. Capítulo 4, versículo 13. Mira lo que dice. Mejor es el muchacho pobre y sabio. Ahí está la diferencia. Que el rey viejo y necio que no. Esta palabra no ya cerró. Imposible, incapaz de poder recibir un consejo. No admite consejos. Saúl era ese tipo de rey. Al año de su gobierno, él empezó a decaer su condición moral, su condición espiritual. ¿Por qué? Reitero, 1, no se dejaba enseñar. 2, era un tipo que se cerró a cualquier ayuda. O sea, no decidió superar los conflictos internos que él no se daba cuenta o no quiere darse cuenta, o él pensaba o creía que nunca les va a hacer daño, que nunca le va a jugar mal.
Ahora, quiero darte algunas pautas. Primeramente, uno de sus conflictos que le ha jugado muy mal era que él tenía mala manera. Tenía una actitud negativa, una actitud fea, mala, Saúl. Es decir, esto es lo que le había contagiado a su hijo, Mira lo que dice el versículo 13. Y Jonathan atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado y le oyeron los filisteos. Punto seguido. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo: oigan los hebreos. No, oigan los hebreos. O sea, pero ¿qué se le ocurrió a su hijo Jonathan a provocar a los filisteos? Y tras respaldando ese ataque, Saúl. Eso ha sido un error. Eso ha sido un error terrible. Ese es uno. Más su mala manera, ¿dónde le lleva? A provocar. Número 2. El otro punto que tenía como raíz malo, otro conflicto dentro de él, es que él era odioso. Caía odioso a cualquiera. Acá dice abominable. Abominable es, en otras palabras, en mis términos, odioso. Versículo 4. Mira lo que dice. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Mira lo que dice Saúl. Y también que Israel se había hecho, mira, ve, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Ahí dice: Israel se ha hecho abominable. Pero ¿quién ha provocado eso? Saúl. En otra palabra, era ya odioso él y su ejército. Odioso, abominable. Es decir, era digno de odio. O sea, a tal punto que lo llegaron a odiar sus enemigos, peor de lo que eran los filisteos, a David, al rey Saúl, a Jonathan y a todo Israel. O sea, Saúl era un tipo que era digno de odio, despreciable. Es duro lo que estoy hablando, pero léalo bien lo que está haciendo este hombre. Estos tipos de cristianos hay un montón. Son personas que no se dejan enseñar. O sea, no son enseñables. Hay un montón de pastores, líderes, hermanos, que no se dejan enseñar. No se dejan enseñar, peor moldearse. Un obispo, su misma postura es su trampa. Un obispo regional, distrital, nacional, mundial, o que su misma posición es su propia trampa, a veces su propia tumba, su propio tropiezo. No le va a permitir bajar y reconocer cosas. Él siempre va a querer tener la razón. Él siempre va a ser lo justo. Entonces, este es un tipo de seguidor de Cristo. Número 3. No solamente era odioso, sino que en el fondo Saúl era un cobarde, miedoso. Era un hombre así tangiblemente cobarde. Mira lo que dice, vamos a ver del 5 al 7. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros y 6,000 hombres de a caballo, y el pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migma, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho,
porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de sus guerreros, o sea, de los hebreos, pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba atrás de él. ¿Cómo iba? Temblando, temblando, temblando. O sea, era un cobarde, era un cobarde. Provoca a su enemigo, y él pensó que se va a cruzar la mano. Él pensó que les va a dominar, que los va a ganar. Y cuando vi que eran 30,000, eran como la arena del mar, empezó a temblar Saúl. Ese es ese tipo de liderazgo que hoy en día está liderando. Número 4, el otro punto. Saúl era un tipo que no tenía capacidad de saber esperar. No tenía la capacidad de saber soportar la demora, el tiempo que Dios podía obrar en la vida. Él no tuvo esa capacidad. ¿Y dónde dice eso? Versículo 8. Es lo que dice el versículo 8. Dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Estaban huyendo, desertando, abandonándole a Saúl. Porque un enemigo vencido, derrotado, les estaba haciendo la vida imposible. Escucha lo que estoy diciendo. Una de las claves vitales en la vida cristiana es tener la capacidad de saber esperar en Dios. Si no me equivoco, 40 años creo que esperó Abraham, 24 años creo que esperó, o más esperó, o viceversa, si es Abraham o Moisés, esperaba en Dios. Y eso le ayudó a madurar mucho. ¿Por qué es vital y clave eso? Porque ahí aprendes a sacar fibras del poder de tu capacidad de saber esperar y la paciencia, que va a ser parte de tu carácter maduro. Pero él no tuvo esa capacidad. Los conflictos personales internos le estaban tumbando lento y seguro. Le van a pasar la factura. Esto que hay un montón en las congregaciones. Viven, andan, hacen como quieran y cuando se les da la gana. Número 4 o número 5. Saúl era un tipo impulsivo, compulsivo, desesperado e impaciente. Versículo 9. Entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrendas de paz. Ofreció el holocausto. O sea, ¿a dónde le condujo su impaciencia, su desesperación? A hacer lo que a él nunca le tocaba. No era designado, elegido, calificado, llamado, ni levantado que haga eso él. No, de parte de Dios no. Lo que más le provocó ir a Dios contra Saúl para que Dios lo deseche es esto: hacer un sacrificio, lo que a él nunca le han calificado. Dice el 10, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Acaba de hacer el sacrificio, aparece Samuel, su líder, el juez, el profeta. O sea que no pudo haber esperado un poquito más. Y era las 9,
10 de la mañana, no venía. Él se entró en una desesperación al ver acá su gente que estaba huyendo, estaban desertando. Esos son los líderes circunstanciales, inconsecuentes y relativos, pero son gente cobardes y circunstanciales. Viven, se manejan, se mueven en base de circunstancias y si no es por sus sentimientos. Entonces aparece Samuel y Saúl le recibe. No pasó nada, lo recibe, bienvenido, profeta. El 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migma. El día, mira que tú no venías dentro del plazo señalado. Yo he dicho que voy a venir a los 7 días. Aquí estoy. ¿Por qué te has desesperado? ¿Por qué eres impulsivo? ¿Por qué has caído en la impaciencia? Es la incapacidad de saber esperar. El versículo 13, 12. Y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Aquí quiero señalarte algo, que él mismo reconoce, él mismo sabe que no podía orar a Dios. No tenía ni la energía para orar. Es que desde el momento que desobedeció al hacer holocausto, lo que a él no le hacía, eso le tocaba al profeta, el Espíritu Santo ya no obraba allá. Es como si su fuerza se ha reducido y entró en un juicio. Todo por desesperado. ¿Y qué le contesta? ¿Y qué le dice? ¿Cómo le califica a Samuel? Versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Locamente, tontamente, te ganó tus impulsos, Saúl. Locamente has hecho. Locamente. Este es duro. Es decir, demostró su profunda desesperación, cobardía, miedo, y crees que haciendo sacrificio le va a salvar, que obedecer. En otra palabra, has actuado como un insensato. No tienes moderación. En términos espirituales, era un carnal incurable por su necedad. Locamente has hecho. Locamente has hecho contra la voluntad de Dios. Has sido contra una orden. Y lo peor, le has hecho como si fuese Dios que no guardaría a su pueblo. Qué tremendo. Hijo de Dios que me estás escuchando. Aquí encontramos a un tipo que nunca entendió que su liderazgo va a tener que enfrentarse a enemigos. Número 2, no entendió que la lucha es espiritual. El problema no era Goliat. No era el problema, él mismo era. Porque aparece después un David pequeño, nunca se le ha visto en las filas de un ejército poderoso, y lo venció. Porque David entendió que su lucha, Goliat, era algo espiritual. No era directamente Goliat. Tras de Goliat había demonios.
tremendos principados, querían destruir a Israel. Y hasta hoy en día pasa eso. Entonces tienes que entender que la vida cristiana, la vida espiritual, la lucha es espiritual. Y aquí hay que trabajar unido, pegado, sujetar la voluntad de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces hay muchos cristianos que tienen este conflicto. Así, tienen sus arranques, tienen su punto de vista, tienen sus posturas, tienen conflictos que les está jugando mal. Entonces, ¿en qué terminó? Y pasando el tiempo, el pecado de Saúl iba madurando, arropándose, hasta que buscó cómo matarle a David. Y también ya venía un espíritu de parte de Dios a atormentarlo. Y ya le arropó. El pecado le ha arropado todo porque no quería dejar así cosas que le están amenazando a su vida moral. No, está muy exagerado, son esto para decir. Entonces, una vez que le ha arropado el pecado, ya toma control el maligno. ¿Y a dónde llegó? A practicar el espiritismo, a practicar la brujería. Y al final muere perdido. Cristiano que me escuches, líder que me escuche, déjate moldear, déjate enseñar, escucha los consejos, escucha las palabras, la reprensión. Quiero terminar con esto diciendo, la obediencia demanda desafíos y que traten con tu persona. Repite conmigo esta oración. Padre, vengo delante de ti. Ayúdame a examinar cosas profundas que pueden haber en mi vida interna que me están acosando, que me están atando. Yo vengo a ti a pedirte perdón y que se rompa toda ligadura de impiedad de mi vida. Vengo y consagro mi vida a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.